Buenos días, vamos a continuar con el curso de Revit 2017. En este capítulo vamos a empezar a editar elementos, ¿no? Elaborar un modelo en Revit implica hacer cambios continuos al modelo. Por eso es que hay que entender cómo vamos a editar estos elementos. Muchas veces lo vamos a tener que hacer editando elementos. Cuando realizamos un modelo en Revit, generalmente modificamos continuamente el modelo, vamos a tener que realizar muchos cambios, propio de cualquier proyecto, ¿no? En un proyecto, la idea del diseñador, del cliente, o de algún, por ejemplo, en este caso estructural, puede cambiar. Y estos cambios, que se llaman órdenes de cambio, cambios de diseño, se hacen de diversas maneras, ¿no? Revit fue diseñado para hacer estos cambios de manera rápida y eficiente y puedes cambiar un elemento utilizando varios métodos, ¿no? ¿Qué maneras tenemos de editar elementos? Por ejemplo, tenemos el selector de tipo, las propiedades aquí abajo, dimensiones temporales, el menú contextual, es decir, el clic derecho, los controles de los elementos, los controles de los modelos en 3D y, por ejemplo, la tecla suprimir. Para eso nos vamos a ir, por ejemplo, a un modelo. Por ejemplo, tenemos un modelo aquí de una estructura, que es uno de los archivos que tiene Revit por defecto. Por ejemplo, me voy a ir a un plano de planta y tenemos varias formas de editar los elementos, ¿no? Por ejemplo, el selector de tipos. Por ejemplo, aquí yo tengo una columna, ¿no? Para verlo en mayor detalle, recuerden que acá yo tengo un nivel de detalle alto. Acá tengo una columna estructural. Esta columna estructural es de un tipo H, ¿no? O sección W. Y acá en el selector de tipos, si yo lo despliego, tengo diversos tipos. Es la primera forma de cambiar. Por ejemplo, yo le puedo poner que ya no sea selección 10x49, sino 14x43. Y obviamente mi columna está cambiando. Aquí estoy haciendo una selección individual, ¿no? Y la estoy cambiando de acuerdo a lo que yo necesito. Es una primera forma de cambiarlo. ¿Qué otra manera tenemos? Recuerden que acá dice el menú de propiedades. La selecciono y acá en la selección de propiedades tengo varios temas en los cuales puedo seleccionarlos, ¿no? Puedo modificar parámetros, por ejemplo el desfase de la base, el desfase superior, a qué nivel está atado, qué tipo de material tiene. Todos esos cambios yo los puedo hacer aquí en el panel de propiedades. Entonces es muy interesante todo lo que podemos hacer. Las dimensiones temporales, por ejemplo, tiene unas dimensiones respecto de los ejes, respecto de las grillas, respecto de su ubicación, pero eso se ve mejor en un muro, por ejemplo. Por ejemplo, este muro de aquí, o mejor este muro de acá, o esta columna de aquí. Esta columna de aquí, voy a cambiarle las unidades, ahorita estas unidades están en pies y pulgadas, le voy a decir que metros, 2 posiciones decimales. Por ejemplo, esta columna, perdón, le he hecho doble clic. Esta columna tiene dimensiones, ¿sí? Estas dimensiones temporales yo las puedo modificar. Por ejemplo, le digo que esté exactamente a 7 y va a mover a la columna de concreto, ¿sí? Pero en realidad no es el caso. Por ejemplo, este muro, bueno, no es un muro, es una barandilla. Sí, y así puedo yo modificar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta columna tiene una cota temporal respecto de la grilla y, por ejemplo, imagínense que yo quisiera tenerlo a 50 centímetros de la grilla respecto de esta referencia y se va a mover. Es otra manera de editar las propiedades. El menú contextual, ¿no? En el menú contextual tengo varias funciones, ¿no? Por ejemplo, clic derecho, y acá tengo muchas más cosas, ¿no? Puedo ocultarlo, puedo modificar los gráficos, crear algo similar, editar la familia, seleccionar el anterior, ampliar, etcétera, etcétera, ¿no? Puedo seleccionar los comandos recientes, ¿no? Entonces hay cosas en las que puedo yo editar. Los controles del elemento, para eso yo me voy a ir a una vista 3D. A ver, aquí tengo un muro, por ejemplo. Para seleccionar el muro, tengo que acercarme y hacer, por ejemplo, Tab hasta tenerlo seleccionado. A ver, veamos.
Ya, por ejemplo este. Es un conjunto, es una abertura de agujero, ¿no? Y acá yo tengo un control. Este control se llama control del elemento. ¿Sí? Un control de elemento tanto en 2D como en 3D. Este es un control de elemento en 3D. Vamos a hacer un muro cualquiera, ¿sí? Voy a hacer aquí al costado un muro. Recuerden WA y hago un muro. En este caso no lo ve, pero en la vista 3D sí debe estar en alguno de los lugares. Por ejemplo aquí. Y aquí si se dan cuenta en mi vista 3D tengo un control que es una flechita, ¿no? Esta flechita yo la voy a poder subir o la voy a poder bajar. En este caso también está moviendo mi cimentación con ella. Voy a eliminar la cimentación por un momento. Puedo subir el elemento, puedo bajar el elemento. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder referenciarlo, ¿no? No necesito usar medidas exactas, ¿no? También la parte superior. De igual manera debo de poder realizarlo, ¿no? En este caso no tiene el control. ¿Qué más? En 2D, los mismos controles en 2D, por ejemplo, este muro tiene una referencia. Algunos elementos como las puertas, las ventanas, en planta tienen este tipo de símbolos, dice cambiar la orientación del muro. Si yo le hago clic, se va a mover. En este caso tenía una restricción, voy a hacer un muro, otro muro, ¿sí? WA. Y le voy a decir que lo haga en la altura. Estoy en el nivel 1. Como estoy en el nivel 1, voy a modelar mi en el nivel 1. La altura hasta el nivel 2. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar un muro estructural, ¿no? Porque si no, no lo va a ver. Ahí está mi muro. Si yo lo selecciono, acá yo tengo cambiar orientación del muro. Si se fijan, le voy a hacer un clic y le está cambiando la orientación. ¿Qué quiere decir? Que respecto de la referencia lo está cambiando. Recuerden que para crear un muro yo creo respecto de una referencia. Lo mismo puedo hacer con la barra espaciadora. Estoy seleccionando la barra espaciadora en este caso. Voy a volver a activar mi control de ¿sí? Por ejemplo, ahí está mi barra espaciadora. ¿Qué otros controles tenemos? Puedo poner las cotas, hacer esta cota temporal, hacerla permanente, ¿sí? Le estoy cambiando las cotas. ¿Qué más? Tengo el eliminar el elemento, ¿no? Como este muro no lo necesito, agarro, lo selecciono y aprieto suprimir o delete y se elimina, ¿no? También se eliminan las cotas asociadas a él. ¿Qué más podemos hacer? Los controles y controles de forma son los que acabamos de ver, con el que puedo cambiar el sentido, tengo controles de altura y control de la forma. Podemos editar las cotas temporales se conectan automáticamente a la pared más cercana. Podemos modificar la referencia moviendo el control, podemos usar control para modificar la referencia en la pared. Estas referencias se recuerdan mientras no cerremos el proyecto. Por ejemplo, voy a regresar aquí, voy a crear otra grilla. Sí, acá tengo un par de grillas y voy a crear un muro. Sí, me voy acá donde dice muro estructural, en este caso porque es un proyecto estructural. Y si se dan cuenta, cuando yo selecciono mi muro, se ha creado una referencia respecto de las grillas y también respecto de los muros. A estas se llaman cotas temporales, a estas celestes. Y por ejemplo, tengo una referencia respecto de esta grilla, ¿no? Si yo selecciono la distancia, previamente tengo que tener seleccionado el elemento, si no, no van a funcionar. Selecciono el elemento, me acerco, hago otro clic sobre la cota temporal y le digo que esté a 1 metro, por ejemplo, y lo va a poner a 1 metro exactamente. También tiene una referencia respecto al otro muro. Si yo lo modifico, le digo que no esté a 2.8 sino a 3 metros, también se va a mover.
Pero en este caso se está moviendo respecto del eje. Si yo quiero moverlo respecto de la cara, me acerco al muro y veo que está marcando el eje, ¿no? Presiono Tab y lo está cambiando a una cara, presiono otra vez Tab y se está yendo al otro lado, ¿sí? A la otra cara. Yo quiero que esté respecto de la cara exterior y mi referencia dice 3.07, le voy a decir que esté a 5 metros y ya está cambiándolo. ¿Sí? También tiene una referencia respecto del otro eje, le hago clic, le digo que quiero que esté a 5.5 y obviamente se va a mover. ¿Sí? Para eso sirven las cotas temporales. Estas referencias se recuerdan mientras no cerremos el proyecto. Ahora hay otra actividad, ¿no? Seleccionar múltiples elementos. Para seleccionar múltiples elementos podemos ir seleccionándolos poniendo control para seleccionar varios elementos. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a crear acá, selecciono mi primer elemento que es un muro. Si yo quiero seleccionar el otro elemento y le hago clic, va a seleccionarlo el segundo, pero va a dejar de seleccionar el primero. Entonces lo que yo tengo que hacer es seleccionar el primero y luego también apretar control, mantenerlo presionado y seleccionar mi segundo elemento. Y ahí ya tengo la selección de los dos. Y algo muy importante es que yo puedo modificar los elementos. Si son iguales, si son de la misma categoría y del mismo tipo, voy a poder modificar sus elementos, sus propiedades en conjunto, ¿no? Les puedo decir que los dos tengan un desfase superior de, por ejemplo, de 0.5. ¿Sí? Yo puedo cambiar eso. ¿Qué pasa si yo selecciono un elemento adicionalmente como la grilla? Me va a salir varias categorías seleccionadas y obviamente no puedo modificar los parámetros. ¿Por qué? Porque simplemente son diferentes, ¿no? Con Shift yo voy a poder deseleccionar la grilla. La deselecciono y otra vez tengo dos muros seleccionados. Recuerden que igual que en AutoCAD yo puedo hacer una selección de derecha a izquierda, por eso voy a regresar a este modelo del costado, ¿no? Puedo hacer una caja de selección, ¿no? Una caja de selección y selecciono todo lo que está dentro. Y es muy diferente ir de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Sí? Por ejemplo, voy a seleccionar varios elementos, me voy a acercar un poco, acá al eje A1, empiezo una selección de la izquierda hacia la derecha, y solo va a seleccionar lo que esté totalmente contenido dentro del cuadro. Suelto el cuadro y solo ha seleccionado o agarrado todo lo que estaba dentro del cuadro. Si hago al revés, voy a presionar escape para eliminar mi selección. Si hago de derecha a izquierda, todo lo que toque, absolutamente todo lo que toque, lo va a seleccionar. ¿Sí? Obviamente esta columna ni esta columna lo he seleccionado porque está fuera de mi cuadro de selección. Pero si yo quiero seleccionar todo, por ejemplo, voy a tener esto, ¿no? Voy a abrir un cuadro y tengo seleccionado todo. Si muchos elementos están cerca, hay que presionar Tab para seleccionar uno en específico, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo una losa y tengo un muro. ¿Qué cosa tengo seleccionada? Si se dan cuenta, acá mi barra de estado me dice cimentación estructural, cimentación de muro, building footing, que es el nombre, ¿no? Pero aquí también hay un muro. Le voy a dar Tab. Voy a darle Tab y ahí dice cadena de muros lineales, ¿no? Entonces, los elementos cercanos se pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, ahí puedo seleccionar la rejilla, puedo seleccionar el muro básico, puedo seleccionar la cadena de muros. Entonces con Tab yo voy a alternar entre las selecciones, entre el elemento que quiero seleccionar, ¿no? Y eso es muy importante. Luego con control más la flecha izquierda, yo puedo irme a la selección previa. Por ejemplo, estoy seleccionando varios elementos, ¿sí? Estos, y también quiero seleccionar este, y también quiero seleccionar este, y también quiero seleccionar mi eje, y también quiero seleccionar este otro eje. Con control y la flecha puedo irme a la selección anterior. Sí, es algo con lo que tienen que probar. Se llama selección previa. Y para seleccionar todos los elementos de un tipo hay que seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, acá yo tengo una columna. Pero yo quiero seleccionar todas las columnas de concreto rectangular de 24 por 24. Le voy a hacer clic derecho y ahí tengo una opción que dice seleccionar todos los ejemplares. Instance en inglés es ejemplar.
puedo decirle visibles en la vista o en todo el proyecto. Quiero todas las columnas en todo el proyecto de este mismo tipo, le hago clic y las va a seleccionar. Eso me sirve, ¿no? Recuerden que esta no la he cambiado, no la he seleccionado porque yo le he cambiado el tipo, ¿no? En el archivo que ustedes van a tener, si van a poder seleccionarlo, si no lo han cambiado. Acá es un punto muy interesante conocer, por ejemplo, las herramientas de medida. Revit, al igual que teníamos antes en AutoCAD, tenemos una herramienta de medida rápida. En este caso está acá en mi barra de inicio rápido, me dice medir entre dos referencias. Le voy a hacer clic y, por ejemplo, quiero medir entre este punto medio de la columna y este otro punto medio de la otra columna. Le hago un clic y tengo 6.7 metros. Es una cota temporal que si yo le hago escape desaparece. Y eso es muy importante para poder realizar mis corroboraciones o para poder ir modelando. Tengo otra opción que dice medir a lo largo de un elemento. Por ejemplo, ahí puedo seleccionar mi grilla y me dice cuánto mide la grilla. O por ejemplo, también puedo hacer lo mismo con una medida en arco y me va a decir qué radio y qué ángulo está cubriendo. Igual esta baranda, ¿no? Por ejemplo, esta cimentación me da una longitud total de 25.276 metros. Entonces ahí tenemos otra herramienta de medidas que es muy interesante para ir modelando. Filtrando las selecciones. Nosotros tenemos una herramienta muy especial que se llama filtros, ¿no? Por ejemplo, recuerden que yo de derecha a izquierda selecciono todo esto. Pero imagínense, yo no quiero seleccionar todo, ¿no? Yo solo quiero seleccionar las grillas, por ejemplo. Entonces aquí, en el panel modificar, en la barra de modificación instantánea que tengo, la parte verde, acá hay una opción que dice filtro. Le voy a hacer clic y me da, si se dan cuenta, me hace un recuento y una selección de todas las categorías que tengo seleccionadas. Por ejemplo, yo le voy a decir acá no seleccionar ninguno. Y solamente quiero rejillas, entonces busco la categoría rejillas y le doy a aceptar. Y ahí he seleccionado todas mis rejillas. Si se dan cuenta, todas tienen, por ejemplo, puedo asignarles un nombre a todas por igual. Vamos a hacer lo mismo, pero por ejemplo con las columnas, ¿no? Selecciono de derecha a izquierda todos los elementos de mi proyecto, me voy a filtro, le digo no seleccionar ninguno y busco la categoría en específico. Por ejemplo, las columnas se llaman pilares estructurales y tengo 38. Le doy a aceptar y ha seleccionado todos los pilares estructurales, tanto de concreto como de acero. Y ahí tengo varias características que yo puedo modificar en conjunto, ¿no? Y es muy importante a la hora de, por ejemplo, añadir parámetros o modificar. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué más podemos hacer? Podemos aquí filtrar por categorías, contar elementos, y esto es lo que se llama un filtro primario. Dentro de Revit vamos a ver que tenemos un montón de filtros diferentes, no solamente este, con el cual nosotros vamos a poder añadir parámetros y modificarlos y tomarlos, ¿no? Y de repente por ahí está una de las cosas más interesantes de Revit. Y eso sería todo por este capítulo. El siguiente capítulo es trabajar con las herramientas básicas de modificación, como mover, duplicar, offset. Vamos a verlas y esperamos hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias por su atención.